Buenos días ya, jueves 14 de mayo. ¿Cómo corre el tiempo en época de coronavirus? Y Máximo Torero está en Roma. Buongiorno para ti, Máximo, y preguntarte que me digas en una palabra, tú que eres economista peruano y ahora estás como el economista jefe y también el titular del Departamento de Desarrollo Económico Social de la FAO. Que me digas en una palabra, cuéntanos cómo se ve el cuadro del asunto de la alimentación, el acceso, los precios en el mundo. Mira, en una palabra, la situación es bastante no clara aún. Si bien hay suficiente disponibilidad de alimentos, el problema más serio es un problema de acceso a alimentos por la recesión que se viene, dado las consecuencias del proceso de cuarentena. Te doy la bienvenida, sí, hace mucho que no te veo. Tú estás en Roma y todos nos preguntamos cómo amanece Roma día a día, si tú estás en tu normalidad, pero obviamente tocamos la puerta para hablar contigo de los alimentos, pero también estás en Roma, es un punto que ha sido crítico en toda esta historia del coronavirus, esta ola. ¿Cómo es Roma hoy día? Mira, Roma tuvo un problema muy crítico hace un mes, donde hubo una tasa de mortalidad muy alta por la situación del norte. Pero tomaron medidas buenas. Roma ya está en un proceso donde la curva se ha achatado completamente y ahorita está en el proceso delicado de regreso afuera del proceso de las cuarentenas. Entonces, las actividades han empezado, pero con mucho cuidado. Están siendo extremadamente cuidadosos en la forma de regreso. Para que tengas una idea, nosotros en FAO tenemos 3.000 empleados. Recién en septiembre vamos a estar al 50% de capacidad en las oficinas. En Eso quiere septiembre. en septiembre. Entonces el proceso es muy cuidadoso porque lo que se quiere asegurar es que la operacionalidad se hace con la medida de seguridad de salud importantes, lo cual está muy vinculado a lo que está pasando en alimentos, ¿no? Porque en alimentos la primera etapa es lo que llamamos la etapa de cuarentena, la etapa de contención. Esa etapa está pasando en muchos países, a pesar de que el problema del COVID no se ha solucionado. Pues tienes países como Perú que están en una crisis ahorita de COVID y de capacidad en la parte de hospitales. Chile inclusive también está con muchos casos, Brasil que está con un número muy grande de casos, pero están volviendo a empezar a operar. Perú en 2 semanas empieza el 90% de su capacidad de operación. Entonces, si lo haces con las medidas de cuidado necesarias, vas a poder tal vez seguir avanzando. Pero el problema que encontramos es que si se dan situaciones en que por salud, ya no por cuarentena, sino por salud, hay sectores que tienen que cerrar, como el caso de lo que pasó en el procesamiento de carne en Estados Unidos, donde 4 de las 5 plantas de carne se tuvieron que cerrar por caso de COVID-19, sí podríamos empezar problemas un poco serios, en lo cual hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo creo que el mensaje es retornemos, pero con mucho cuidado y tomando medidas de salud importantes. Es lo que le llamo la trilogía entre salud, comida y desarrollo. Máximo, y háblame de lo que estás viendo cuando tienes en este rompecabezas complejo, cuando se habla de alimentos, el tema del acceso, también el tema del costo de alimentos para algunos hogares. En Estados Unidos, quizás es un ejemplo muy cómodo dar, pero el precio de algunos insumos, alimentos ha subido, ¿no? Carne, huevo, leche, etcétera, bueno, hasta el café, ¿no? Pero tienes este otro tema y son los kilómetros de autos esperando turno para recibir del banco de alimentos algo para poner en la mesa para la familia. ¿Cómo ves repitiéndose esta historia en el mundo? Sí, mira, la historia de acceso, de acceso a alimentos, de tener el ingreso para poder comprar alimentos, es el problema más serio que estamos viendo. O sea, el Fondo Monetario proyectó una caída del PBI en 3%. Eso fue bastante optimista. El banco ya está en 5%. Con ese nivel de caída de 5%, estamos hablando que para los países que son importadores netos de alimentos, alrededor de 50 millones de personas pasan a desnutrición. Y si subimos al 10% de caída del PBI, estamos hablando de 84 millones de personas que pasan a desnutrición. Hay otras agencias que están poniendo números un poquito más alarmantes, pero eso es lo que hemos podido simular nosotros dentro de esos rangos de caída del PBI. Repíteme la cifra porque tuvimos un tema técnico. Repíteme esas cifras. Sí, te repito las cifras. Si estamos hablando de una caída del PBI, el fondo ha proyectado una caída del PBI de 3%. Sí. Creemos que es un poco optimista. El banco ya está proyectando caída del 5%. Ahora, si usamos esas caídas, por ejemplo, del 5% en PBI para los países que son importadores netos de alimentos, estamos hablando de 38.2 millones de gente que se mueve a desnutrición.
Si estamos hablando de una caída del 10% del PBI, que es lo que podría darse si es que hay una segunda ola de COVID-19, estamos hablando de 80.3 millones de personas que se mueven a un periodo de nutrición. Ya teniendo hoy en día 820 millones de gente en desnutrición. Y eso le tienes que sumar el problema de obesidad y de sobrepeso, que se está poniendo más crítico porque al tener problemas de acceso a comida, vas a buscar dietas más baratas, y las dietas más baratas pueden exacerbar el problema de sobrepeso y obesidad. Que esperamos que en este reset que se está dando haya un replanteamiento de esto que estás hablando tú, ¿no? El acceso a qué comida, para qué tipo de personas las condena la sentencia a mantener la perpetuidad por su condición de salud y su condición de pobreza. Máximo, ¿cómo se ve el continente? Te cuento que hace algunas horas en el programa de compañero Fernando del Rincón, pues se habló del hambre, ¿no? La crisis y el hambre. Y me parece una coincidencia interesante porque además nosotros programamos esta entrevista, pero una parte de lo que se habló ayer que es muy trágico, es muy triste, pues es ahora poner estos trapos, telas de color blanco, de color rojo en hogares en Centroamérica para anunciar, avisar que no hay alimento, que no hay empleo y prácticamente como pedido de ayuda, un SOS. Sí, mira, la situación es muy crítica, ¿no? Si nos vemos en la región, ¿qué es lo que sucede en la región? Los más afectados son los países que están con problemas de reducción de remesas. En el caso de Centroamérica es muy importante. Las remesas están cayendo entre el 20 y el 25%. Países que son importadores netos de alimentos, Centroamérica es importador neto de alimentos. Países que vivían del turismo, lo que es las islas del Caribe, vivían del turismo, todo su ingreso ha caído y se ha desplomado. Y países que dependen de commodities, que son primeros exportadores. Entonces, por ejemplo, los países que exportaban petróleo, como Venezuela, Ecuador, Colombia, se han visto muy afectados, y los que son primarios exportadores de commodities y minerales, ahí está Perú, etc. Entonces, recién estamos empezando a sentir el shock de la recesión. Todavía estamos recién saliendo de una etapa de contención. Ahora vamos a empezar a sentir el golpe de la recesión. Ahora, ¿qué tan largo va a ser ese periodo? Inicialmente se pensaba 12 meses, pero nosotros creemos que va a ser más de 12 meses, 24 meses es posible. Y la capacidad de recuperación cada vez va a ser más compleja dependiendo de que se solucione el problema. Ahora, ¿qué sucede en términos de alimentación? Centroamérica es una región que siempre ha tenido problemas de mucha hambruna, especialmente en la parte del corredor seco. Esas situaciones que le llamamos en la escala del IPC 3 o mayor se están empeorando. Pero el problema no es solo lo que ya conocíamos que eran los problemas de hambruna severa. Se están apareciendo muchos nuevos zonas o áreas, le llamamos hotspots, de hambruna severa, y es donde está viendo las banderas blancas, que son zonas periurbanas y urbanas. ¿Por qué? Porque todo empleado informal, todo empleado que no tiene acceso a las transferencias públicas que muchos países están tratando de implementar, todo ese empleo se está perdiendo. Solo en agricultura, para que tengas una idea del empleo formal, 32% del empleo formal de la agricultura está a riesgo como consecuencia de COVID-19. Y eso aplica a sus hogares, ¿no? A sus livelihoods. Entonces, solo en agricultura. Lo ha estimado en general, pero el nivel de empleo es muy fuerte. Un caso como Perú, por ejemplo, que es uno de los países que más ha invertido hasta ahora en ayuda. Han hecho una inversión, es el país que más ha invertido. ¿Hasta cuándo va a poder seguir ese nivel? Ya Perú ha pedido una línea de extensión de 11 billones al fondo, para tener un buffer que les permita protegerse en caso de que tengan que seguir haciendo esas transferencias. Pero Perú no puede apoyar al sector informal porque no los tiene registrados. Entonces, por más que están tratando, es muy difícil. Entonces, ese sector informal, que es en nuestras economías 60, 50% de la economía, está fuertemente golpeado. Todo lo que es el sector servicios, de transporte, etcétera, está fuertemente golpeado. Entonces, el problema es cómo salir de esto, ¿no? Y cómo tomar esto como una oportunidad para salir bien. Yo creo que eso es muy importante. Lo único que yo siempre te pido que hagas para nuestra audiencia, porque a mí me impresionó mucho, es que nos recuerdes cuáles son las consecuencias de los países que tienen poblaciones, y hablo, por ejemplo, de la infancia, todo lo que toca el desarrollo cognitivo, el desarrollo humano, y cómo pegan el potencial de crecimiento y desarrollo de un país y de su progreso. A mí siempre me impresionó lo que nos escribías y yo quisiera que lo compartas aquí. No, claramente, lo que nosotros sabemos que empezó con lo de los 1000 días, ¿no? Si los niños no tienen en sus primer 1000 días la alimentación y los micronutrientes que requieren, el efecto es permanente. Y lo puede ver en sus scans del cerebro. ¿Qué es lo que sucede? En esta crisis hay
creo, tres escenarios, ¿no? Los que ya estaban mal, que pueden ir y pasar a una fase mucho más crónica, que puede ser generar o terminal, o puede generar una consecuencia muy seria en el futuro de su vida y en la capacidad que puedan generar algún retorno a la economía, pero que puedan subsistir y que puedan tener un nivel de educación razonable. El nuevo grupo que está entrando fuertemente y que dependiendo de la duración que se quede en esa situación, podrían caer en una situación similar. Y eso es lo que hay que tener cuidado, porque ese nuevo grupo está difícil de focalizar, de identificar. Y luego están los que pueden entrar, pero pueden salir, porque consiguen trabajo y pueden empezar a operar, pero que se van a ver afectados porque el costo de sus dietas y su capacidad de recursos para cubrir su vida se van a ver afectados. Entonces, todas las formas de malnutrición están ahora activas y muy importantes, ¿no? Y no nos han agarrado en el mejor de los mundos tampoco. No, Es una no. situación compleja porque yo siempre lo pongo como la bomba nuclear, ¿no? O sea, cuando se pone la bomba nuclear se destruye la infraestructura, se destruye todo. Entonces, reconstruir toma tiempo para poder generar valor agregado. Ahora, no se ha destruido nada, todo está ahí. Lo que se ha afectado es el capital humano. Pero ¿cómo hacemos para que ese capital humano no se dañe permanentemente? Creo que es lo crucial, ¿no? Y es donde hay que buscar oportunidades. Vamos a ir cerrando, esta conversación puede durar hasta una hora, porque es muy importante. El tema de las intervenciones, dijimos, se va la crisis sanitaria, se va, entre comillas, porque no hay tratamiento cercano para la gente y tampoco hay una vacuna y hay plazos. Y se va porque estamos reabriendo gradualmente y primero nos pedían que nos despojáramos de todo el control y ahora nos piden que empecemos a salir en este mismo escenario, ¿no? Pero dame 5 puntos dentro de la región que hay que hacer recordarle a la gente, hablar del pobre no puede quedar fuera cuando se habla de la pobreza y del hambre, de que hay que reactivar el crecimiento económico, porque si no se produce y no se habla de crecimiento económico, entonces no se puede hablar de intervenciones que sean exitosas, pero sí estamos en riesgo de borrar muchas cosas logradas en la última década. Por lo tanto, sé práctico, Máximo. Háblanos de 5 o 6 puntos por hacer en el minuto y medio que te queda. No, mira, primero yo creo que es cierto que ya nuestras economías no aguantan más la cuarentena y hay que empezar a salir a trabajar. Pero hay que poner medidas de salud muy fuertes. Vamos a tener que trabajar en doble horario, la gente no puede ir todos los días a la oficina, tiene que haber un número máximo de gente operando. Uno. Si no, vamos a volver a caer en una situación crítica y todo lo que se avance, o sea, hay que tener paciencia, pero hay que hacerlo bien. Segundo, en la parte de producción agrícola, yo creo que el sector agrícola que en Latinoamérica se divide en el Mercosur, que produce cereales, en los países que producen productos de alto valor, Perú, Ecuador, México, y en los productos que necesitan comida, que son Centroamérica y las islas. Ahí yo creo que en el caso de los que son exportadores, en cereales no me preocupo porque es capital intensivo, ahí es el problema logístico, hay que asegurar que los puertos puedan seguir operando. En el caso de alto valor, que es mano de obra intensivo, y que es muy perecible y lo logístico le afecta, hay que trabajar muy en serio en reestructurar lo que es el procesamiento y los packaging, porque esas líneas de producción son muy intensivas en trabajo, muy cercano. Entonces hay que reestructurarlas logísticamente para que se pueda respetar la distancia social, la distancia física que se requiere ahora y se puedan poner las medidas de salud. Y luego, en los países más afectados, en el caso de las islas, hay que ver de conseguirles liquidez. Y ahí hay que poner líneas de crédito de salvataje que les permitan seguir operando. En total es aproximadamente $5 billones lo que las islas necesitan para poder seguir operando en los siguientes 12 meses. Y en los casos de Centroamérica, que también son países muy afectados, hay que expandir los programas sociales, hay que focalizar mejor las transferencias. Y sobre todo para toda la región, un mensaje que es ultra importante, yo creo, que aplica también al Caribe, hay que tomar esto como una oportunidad para reactivar el mercado regional. El comercio regional es lo que nos puede ayudar a salvarnos de la caída de demanda que va a haber por la recesión en los países más desarrollados. Dame un ejemplo. Tenemos que acelerar. Regional, Centroamérica, regional. Por ejemplo, en Centroamérica tiene un acuerdo de libre comercio, ¿no? Sí. Pero ese acuerdo de libre comercio no opera efectivamente. Hay muchas barreras, lo que se llaman barreras no tarifarias, ¿no? Exacto, que son cuestiones relacionadas a seguridad, a salubridad alimentaria. En el caso de la región de Sudamérica tenemos el mismo problema. Está la Alianza del Pacífico, que está todavía en proceso y avanzando, y Mercosur, que no hay un flujo muy rápido de productos. Y en el caso del Caribe hay unas tarifas muy altas que no permiten que se comercie entre ellos. Entonces hay que tomar esta oportunidad para tener mecanismos de mejorar la salubridad alimentaria, para que los productos se puedan mover en la región y evitar cualquier distorsión en el mercado que nos permita tomar ventaja de esta demanda adicional
que no le estamos aprovechando hoy en día. La cosa que me queda fuera es los llamamos stakeholders, pero digamos que son los distintos actores de una sociedad, ¿no? Los que se ponen en la cachucha porque es el gobierno, el ciudadano, el sector privado. Antes del COVID-19, ¿qué tanto estaba involucrado? ¿Pudo hacer más? ¿Y qué tanto necesita estar involucrado? Porque no somos países ricos, porque no alcanza el dinero, pero las empresas tienen, pues digamos que los tentáculos para llegar a quienes el gobierno no llega tan fácil, etcétera. Sí, hay dos tipos de sector privado, ¿no? La pequeña y mediana empresa, Sí. el sector informal también, Sí. y el sector formal grande, ¿no? El sector formal grande va a operar con el sistema financiero y con el apoyo financiero que te da a través de los sistemas financieros o el apoyo que dan a los gobiernos que tienen que darlo. Y le va a dar la liquidez para seguir operando. Pero tienen que jugar un rol muy importante en esta reestructuración de la logística de cómo opera. O sea, hacer más. Mi pregunta es hacer más, porque no han hecho suficiente. Esa es mi pregunta. No, tienen que hacer mucho más. Tienen que cumplir con los estándares de salud, tienen que reestructurar la logística. No es cuestión de llevar a los productores en buses y ponerlos en la misma planta de packing. Tienen que reestructurar la planta de packing para que se pueda respetar la distancia física, porque no importa que te testee todos los días, tú te puedes infectar al día siguiente. Entonces, hay que reestructurar la forma como se opera. La pequeña y mediana industria, ellos sí necesitan más ayuda de liquidez y mecanismos nuevos financieros para que puedan operar. Y todo esto está atado también a lo que es lo que se llama el e-commerce, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo que se puede hacer para mejorar lo que es el comercio a través de Internet, para que pueda haber menor contacto físico en todo lo que es la producción. Y acercarle la ayuda y el conocimiento a los productores en zonas quizá muy lejanas o rurales y agruparlos y digamos que pues potenciar esto. En una palabra comenzaste describiéndome la situación, en una palabra descríbeme el costo de oportunidad si no se hace esto y no se mira con la lupa correcta de lo que describes una oportunidad. No, el costo de oportunidad es enorme. Esto puede ser un desastre si es que no salimos adelante reconstruyendo de una forma distinta. Yo creo que acá no podemos mirar para atrás. Hay que salir para adelante y buscar soluciones rápidas y buenas y buscar oportunidades. No es una cuestión de subsidios, es una cuestión de hacer inversiones que ayuden a salir del problema, pero que me puedan servir para el futuro. Entonces es una gran oportunidad para hacer un cambio y lo que le llamamos reset del sistema de producción alimentaria. Tiene que cambiar porque si no, creo que no tenemos una segunda oportunidad. Y nosotros, ciudadanos pasivos, te estamos oyendo y decimos, híjole, qué fea se ve la película. ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, por el lado de ustedes hay que respetar las reglas, cumplir con las normas y evitar comprar en exceso y derrochar alimentos porque son necesarios. Que ese es el otro gran problema del que siempre habla. Y ser solidarios, ¿no? Y ser solidarios. Muy, muy importante. Sí, porque el otro gran problema antes de COVID-19, pues también era el desperdicio de los alimentos. Ese es el gran tema. Te mandamos todos un abrazo, te agradecemos tus conocimientos. Es una tarea titánica la que tienes frente a ti en articular coordinaciones y convencer a los gobiernos que sí se puede y a todos los actores. Saludos hasta Roma y bueno, ahí lo tienen ustedes. Máximo Torero, un destacadísimo economista peruano a quien tengo el lujo de conocer hace tanto tiempo y compartir este momento esta mañana de jueves. Yo pienso que ya es viernes, Máximo, no sé tú. Pasa muy rápido. Exactamente. Que tengas buen día. Éxitos en esa misión. Igualmente, muchas gracias. Un gusto. Chao. Igual, y gracias a ustedes. Buen día.